Hola amigos, ¿cómo están? Deseándoles un feliz día. Hoy vengo a compartirles una experiencia que me dio una visión y considero importante hoy transmitir este mensaje. El día de ayer, 26 de abril, justo en la entrada de Urano en Géminis, con esa energía uraniana, sintiendo, creo yo, como ya impactado por esta energía uraniana de libertad, de liberación, de expansión, de desestructuración, de disrupción. Asimismo, ayer quise compartir con mis personas cercanas por algunas redes una consigna del movimiento feminista en Argentina ante una opresión que se empezó a presentar muy fuerte, de restricción emocional, en donde el sometimiento a la medicación psiquiátrica estaba siendo muy fuerte, muy agresivo, y sale un pronunciamiento. Y la consigna era, no es depresión, no era depresión, era capitalismo. Qué importante poder profundizar un poco en esto. Pues a raíz de haber compartido esto, me reflexioné y en la energía muy uraniana de ya liberar y comunicar y enunciar, quise expresar lo que ha sido quizás un propósito y una comprensión que he venido elaborando, construyendo quizás desde el silencio, y tiene que ver con esta frase: lo que al día de hoy puede significar la postura de ser terapeuta holístico y comprender que ser terapeuta holístico, ser psicólogo, ser orientador, es político, y estamos quizás no viendo la realidad en la plenitud que esto merece ser comprendido. La terapia holística viene con unos fundamentos desde principios espirituales. Y quizás como terapeuta holístico he podido comprender que el proceso de la depresión, estos malestares del alma, estos momentos de crisis existencial, estos momentos que cualquier ser humano atraviesa, de crisis de sentido, de confrontación con la vida, con el valor de la vida, son momentos donde el alma está llamando a un propósito. Y con lo que nos estamos encontrando hoy en día es que quizás la comprensión que se tiene del alma está siendo muy sesgada por la visión de una sola ciencia, la ciencia occidental, que está reposando en las manos de la psiquiatría y de la psicología. Y quizás ha sido muy sesgada esta comprensión, entender el alma, la crisis del alma, la crisis del valor de la vida, la transmutación, la reestructuración de los valores y del sentido y el propósito del alma. No puede estar reposada en una fundamentación eminentemente o estrictamente o reduccionistamente biológica, ni científica, ni mucho menos solo neuronal. Y quizás esto tiene que ver mucho con entender que las ciencias que han comprendido el alma humana, al ser humano, el comportamiento humano, el sentido de lo que es ser humano, desde el origen de los tiempos, siempre han acompañado ciencias espirituales, las ciencias del alma, este constructo
de lo que significa ser humano. Y las ciencias místicas han sido unas ciencias que han sido sesgadas, juzgadas, desvaloradas. Y quizás esto tenga que ver mucho también con esta energía que se empieza a manifestar de la entrada de Neptuno, que es el regente, el planeta regente de lo místico, de la fe, claro, también de la alucinación, de las adicciones, del delirio, de la ambivalencia y de la manipulación de la psique. Y en su entrada en Aries, pues nos está diciendo que ya esa mística tiene que tomar una postura y tiene que asumir un punto, una energía, canalizar esa energía de confrontar un propósito y de velar con esa entereza que demanda la valentía de la mística y las ciencias místicas. Y dentro de las ciencias místicas tenemos al tarot y la astrología como ciencias antiguas del alma que han acompañado la historia humana y que han dicho y nos dicen mucho. Y el tarot como ciencia del alma es un texto y es un texto sagrado. Sus mismas letras traen un secreto, un misterio, un juego que se llama místico, esotérico, y es el juego de rota, porque el tarot rota cuando se baraja, se están rotando las cartas, tarot rota Torah, y sí que tiene que ver mucho con que es un texto tan sagrado como la Torah, tan sagrado como lo puede ser el Corán, como lo son los evangelios, porque están revelando el misterio de lo divino. Y cuando se abre un texto sagrado se abre ¿en dónde? En un templo. Y en el templo se revela una verdad inspirada por lo divino. Y el que interpreta el texto está en un trabajo, en un sacerdocio de conexión, de comunicación, de manifestación de lo divino. Por ende, el que interpreta es alguien que está manifestando, canalizando lo divino. Por ello, se dice que el tarot es un texto sagrado, es un templo de adivinación. El templo, el texto sagrado de la profecía. Y los profetas, recordemos muy bien en la historia de la Torá o del Antiguo Testamento, cómo fueron vilipendiados, cómo fueron asediados por el ejercicio del poder. Recuerden cómo fue la vida, los sucesos del profeta Daniel, cuando él, en la revelación de la palabra de la verdad, siendo la verdad el espíritu, el poder, el ejercicio del poder de ese momento, lo encarcela, lo ponen en un calabozo, después lo tiran a los leones y él tiene que tener esa fe y vencer y dominar. Recuerden también la historia del profeta Juan el Bautista, cómo él enuncia ante el califas que él no es el poder y que el poder viene del cielo y que el poder viene de lo divino. ¿Y qué le pasó a este profeta? Y así muchas historias de los profetas enfrentados a la tiranía. Y detrás de esto, también recordemos que la autoridad espiritual de un profeta antiguamente estaba por encima del poder político. En el antiguo Egipto, los hierofantes eran una autoridad sagrada. Un faraón no podía tomar decisiones sin primero no consultar al hierofante, al profeta, al adivino. En la antigua Grecia, igual, los gobernantes, los reyes,
tenían que ir, consultar primero a los templos de Delfos, a los templos de Apolo, a las pitonisas que revelaran y consultaran a los dioses, a lo divino, si era conveniente, si iba a haber victoria, si iba a haber derrota. Y está en los relatos, tanto de Heródoto, como en la guerra del Peloponeso, de Tucídides, el relato de las Termópilas, esa historia que hemos visto, sí, en esa película de 300 y los guerreros súper musculosos, así, bravucones. Bueno, pues es una historia real donde Leonidas va a consultar sobre si es conveniente atacar a los persas en las Termópilas. ¿Qué le dice la pitonisa? Recuerda que si vas a hacer esto mañana, los dioses se van a desagradar contigo porque mañana es día de ofrendas. Y tú vas a hacer una guerra en un día de ofrendas, eso es un sacrilegio. Los oráculos te dicen que no, que te esperes porque si no perderás. Él en su desobediencia se dejó doblegar, dominar por su ímpetu. ¿Y qué pasó? El terrible y fatal destino. El tarot es un revelador, es la revelación de las intervenciones del destino. Porque estoy un poco como asombrado y es un poco triste ver hoy en día que muchos tarotistas y astrólogos están interpretando y están enunciando y diciendo sus interpretaciones desde interpretaciones cargadas de prejuicios morales, de prejuicios políticos, con sesgos ideológicos, en pro de un poder de manipulación que no se está viendo desde la conciencia real del espíritu. Le están interpretando desde su subjetividad, desconociendo tanto la historia de nosotros, de los pueblos, de la humanidad, desconociendo la historia del mismo tarot, incluyendo decir que la adivinación hoy en día es la mentira, es una sugestión, es una farsa, es una charlatanería, es una estafa. Y no niego en ningún momento que sí, han habido y hay pseudotarotistas que se han aprovechado de la inocencia de las personas y les infunden sugestiones, les infunden miedos, les venden lo que quieren oír. ¿Por qué? Por un interés económico. Y es lógico que dentro del mismo ejercicio de la sugestión, cuando tú le das poder a una creencia de algo que puede estarte pasando si estás cargado de miedo, pues lo que ocurre con la mente es que la mente crea realidad y la realidad se termina materializando en una realidad física. Claro, eso es un principio de la mente y es un misterio de la energía de la mente. Y es algo que se conoce desde el poder del alma de ser co-creadora de realidad. Y también es un elemento que estudia mucho la psicología. Entonces, aquellos que dicen que el tarot es solamente psicoterapéutico y que vender ideas de adivinación y profecía, que eso es farsa, que eso es estafa, pues en realidad me genera un poco de tristeza que deja ver esto un desconocimiento muy profundo de esta ciencia, como también lo es la astrología, y que quizás no, no hay un vínculo con lo esencial de su ser. Pues no tengo ninguna responsabilidad al respecto si no tienen una buena relación con Dios, con lo divino, con los dioses, yo qué sé, con lo espiritual. Porque precisamente las crisis existenciales, las crisis espirituales, son los procesos del alma a una deconstrucción del ego. Y el que se dice estar en conexión y canalizar y manifestar
dentro de la misma estructura del alma, sabe que el intérprete tiene que depurar su alma, tiene que purificar y limpiar su mente, tiene que su corazón estar alineado, tiene que estar en una conexión con su yo superior, con su ser primordial, con su estado de supraconciencia, para poder manifestar el don divino de la profecía, de la previsión, porque es que hay actos en la vida que sí dependen de tu control, dependen de tu facultad, de cómo te examinas y te comportas con la vida y cómo esto te genera una serie de sincronías en tus circunstancias. Pero en la vida hay eventos que son azarosos, los que llamamos los azares de la vida. Y hay fenómenos en la vida, hay momentos en la vida donde la vida te interviene que no está en tu control y vienen esos pequeños detalles, esas personas que vienen y te vuelven la vida, te voltean las circunstancias, tu camino va por otro lado. Bueno, el sagrado texto del tarot, ese es el libro de revelación de esos elementos que vienen del misterio mismo de la vida, porque hay cosas en la vida que vienen por azar, lo que llamamos la ley de sincronía. Y eso es la facultad divina de la capacidad del alma de despertar unos dones, unas virtudes espirituales que se llaman o las conocemos como los dones del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Divino, del alma divina, que hay en capacidad del ser humano de conectar con lo divino, con la conexión con lo oculto. Asimismo, no olvidemos que estos mismos criterios de pseudoesoterismo han caído en manos del poder y han sido posicionados como pseudociencias. Desde el mismo momento en el que el Imperio Romano empieza a intervenir y profanar los templos, pues en el siglo primero antes de Cristo, cuando los oráculos, las pitonisas de Grecia, les profetizaban a ellos cómo iban a ser sus derrotas, no les gustaba. Y está escrito en la historia de la filosofía, en la historia de los templos de Delfos, de cómo el Imperio Romano a las pitonisas las ultrajó, las violentó brutalmente, las sometió para que profetizaran en utilidad de sí mismos. Y asimismo sometió toda una cultura profética como fue el pueblo judío, y en el siglo primero antes de Cristo los intervino, los sometió, les construyó la franja de Gaza para humillarlos, y ese poder que tenían fue doblegado por el mismo imperio hasta que no llegó un Cristo a latigazos a limpiar y a fuetear el templo del comercio. No fue reivindicado el lugar sagrado del templo, porque es una cultura de profetas. Y así mismo ha sido la historia, donde la postura de la revelación de lo divino revela los abusos de autoridad, los abusos de poder, se tiene que enfrentar, porque hay una verdad de justicia detrás de todas las cosas. Y quizás, asimismo, hoy estamos viviendo eso, porque en la perspectiva colectiva tenemos un referente en el momento en el que a los tarotistas, a los astrólogos, nos los pusieron en las pantallas de televisión, en los programas de farándula, vendiendo pseudo adivinaciones, y la gente se encantaba, se desencantaba, decían, es carreta, eso que está diciendo no me pasó, por el interés, por el lugar, por el escenario de profanación. No es un lugar sagrado, no es un lugar de conexión. Por ende, asimismo, esa acción del Cristo es una acción muy de Neptuno en Aries. Es la misma palabra del Cristo
no vine a traer paz, vine a traer la espada y vengo a confrontar a los hijos con sus padres. Porque venir a cambiar desde la revelación profética unos hábitos de sometimiento es entrar a conmocionar internamente un cambio espiritual, una posición ante la vida. Hoy en día podemos mirar muy fácilmente cómo el mismo tarot nos enseña que la máxima autoridad de los arcanos mayores es el mago, el profeta, el que está en conexión con lo divino. Y la máxima autoridad de los arcanos menores del proceso humano es el rey. Por ende, el mago está por encima del rey. Bastante falta nos está haciendo en este tiempo un Cristo que coja a latigazos el templo. Porque tener una visión tan sesgada del alma no nos está permitiendo que procesos del alma como la depresión, habiendo ciencias espirituales de mayor amplitud dimensional de la comprensión del ser humano, sean catalogadas y juzgadas por parte y parte de pseudociencias. Y es el tiempo en que ya tenemos que darle este lugar sagrado y comprender que estas ciencias son sagradas y son humanistas. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios los bendiga.